Hoy vamos a encarar un tema actual, un tema preocupante, un tema que siempre está latente y que tiene que ver también con salud pública. Estamos con el vicepresidente de CIFARMA, la Cámara de la Industria Farmacéutica Nacional, CIFARMA, con el doctor Osvaldo Formento. Él es vicepresidente de CIFARMA para hablar de la calidad de los fármacos, de los remedios. Un tema realmente importante. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Un gusto de estar en tu programa. Saludos a los televidentes. Mayormente, doctor, el tema de los remedios, la calidad de los fármacos no está en agenda, ¿verdad? Cada tanto aparece, pero es una preocupación real. ¿Ustedes como CIFARMA le dan prioridad a este tema, doctor? ¿Cómo hacen el control de sus asociados? ¿Cuál es la relación, en este caso, con Dinavisa, que es el órgano del Estado encargado de este tema? Correcto. Bueno, los medicamentos, como todos sabemos, es un bien en el cual no pueden existir calidad buena, calidad regular, calidad mala. O sea, debe existir una sola calidad, que es la calidad excelente, porque está en juego la salud de las personas. Entonces, todas las normas que rigen el buen funcionamiento de una planta industrial donde se fabrican medicamentos está absolutamente normado por autoridades internacionales, y bueno, eso es lo que todos los socios de CIFARMA cumplimos con esos estándares de alta calidad para poder comercializar nuestros medicamentos en Paraguay y en muchos casos también en el exterior. Pero fíjate, doctor, hay una realidad también que probablemente buena parte de la población paraguaya no sepa. Hay personas que dicen ser industriales, hay personas que dicen ser que trabajan en el negocio farmacéutico, pero lo ubican en garage, en pequeños establecimientos y que de alguna forma parecerían que hacen copias o remedios supuestamente para sanar a la gente, pero que termina complicando la salud pública. ¿Ustedes cómo lo ven eso, doctor? Bueno, nosotros lo que vemos es que la autoridad de aplicación, que en este caso es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, entidad que pertenece al Ministerio de Salud, es la que debe ejercer los estrictos controles en ese sentido. Es decir, todos los socios de CIFARMA, ninguno funcionamos en ningún garage, todos tienen plantas absolutamente calificadas, pero sí, no es la primera vez que se ha descubierto adulteración de productos, falsificaciones, gente envasando productos en malas condiciones, y bueno, hay que actuar sobre eso y por supuesto caer con todo el peso de la ley en ese sentido, ¿no? Porque además de afectar la salud pública, termina generando una cierta competencia desleal o afectando la imagen de la Cámara Industrial. Bueno, no tanto afectando la Cámara, porque realmente esos casos que se han descubierto han sido casos puntuales de gente que ni siquiera son industriales, o sea, son delincuentes. Son gente que ha realizado adulteraciones de productos, en algunos casos productos que ya han llegado de contrabando, pero en ningún caso, digamos, afectó ni a socios ni de CIFARMA, ni tampoco a la Cámara en sí, que realmente es pionera y está permanentemente haciendo gestiones para que estos estándares sigan creciendo. Porque también tenemos que entender de que en Paraguay se comercializan productos fabricados en el país y también muchos importados. Y los productos importados, todos tienen que tener también altos estándares de calidad. Para entenderlo más, doctor, Dinavisa puede hacer el control de aquellos industriales que operan acá localmente, y las importaciones también es responsabilidad de Dinavisa, doctor. Sí, las dos cosas son responsabilidad de Dinavisa. De hecho, existen decretos de que cada 2 años todas las plantas nacionales deben ser auditadas y recertificadas, y también en el caso de varias empresas nacionales tenemos auditorías internacionales de autoridades de vigilancia sanitaria de países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, México, o sea, autoridades sanitarias de alto, calificadas como nivel 4, esas son las que auditan a las empresas que tenemos exportaciones a esos países. La Dinavisa audita las empresas nacionales y también
tiene la obligación de auditar cuando se trata de productos que vienen de países que no son de alta vigilancia sanitaria. Fíjate lo que me estás diciendo y probablemente, no digo toda, pero poca gente o mucha gente sepa de la capacidad de exportación que tiene la industria paraguaya. Estamos hablando de industria paraguaya que posiciona un producto ya en el mercado internacional, ¿verdad? Así es, con todo lo que eso significa, porque ningún país te abre las puertas. Siempre el control es estricto. Control es estricto, nadie te facilita nada. Entonces, para nosotros, lograr exportar medicamentos paraguayos, que uno pueda ir a México y entre en una farmacia y vea productos paraguayos, o en Brasil o en Argentina, es un logro no menor, porque realmente ahí se está exportando calidad, se está exportando valor agregado, hay mucha gente detrás de esto involucrada, y hemos logrado vencer lo que fueron las resistencias iniciales, porque para que un producto se comercialice en el exterior, además de superar las barreras de las auditorías, hay que superar la primera barrera, que es la del médico tratante. Cuando un médico está, en México, un producto de Paraguay, lo primero que surge es, no, será bueno, no será falsificado. Bueno, listo, hay que superar eso. Y después hay que superar la del propio paciente también, que tiene que confiar en un producto fabricado en este caso. Mira, lo que me decís es realmente importante, porque un médico de otra nacionalidad en su país debe tener la plena confianza en el medicamento fabricado en Paraguay para que le pueda recetar a su paciente. Así es. Y además estamos hablando de empresas formales, doctor, que pasaron todos los estándares de control internacional. Estamos hablando de empresas que tributan y estamos hablando de una industria que genera mucha mano de obra. Exactamente. Digamos, esta es una industria que nosotros calificamos, y esa es la lucha de Cifarma, la lucha gremial, como una industria estratégica para el país. Es decir, tener una industria farmacéutica fuerte, sólida, nacional, genera primero mucha mano de obra, o sea, mucha gente trabajando en nuestras empresas. Hoy trabajan más de 15.000 personas de manera directa y de manera indirecta, y de las cuales muchos son profesionales, son muchos profesionales universitarios, terciarios, técnicos, y también personas, hay mucha mano de obra también involucrada en personas de menor calificación, pero altamente entrenadas. Altamente entrenadas, porque un error en la industria farmacéutica puede ir... Además, doctor, para estar acorde al ritmo del mundo actual, la tecnología tiene que ser de punta, me imagino. La tecnología tiene que ser de punta y realmente requiere inversiones muy importantes. No tengo un dato preciso, pero seguramente hoy en Paraguay debe haber inversiones instaladas por más de 150, 200 millones de dólares. No creo exagerar con esa cifra, y todos los años hay que seguir reinvirtiendo, porque todos los años la vara, como se eleva y cada vez es más estricto y más con mayores controles todo el proceso de fabricación. Cuando hablamos de entrenamiento, probablemente nos referimos a mano de obra medio para abajo, pero también hay capacitación, o sea, el que está metido en el tema de la medicina debe estar actualizado en lo mejor que se tiene en este momento, ¿verdad? Así es. La tecnología avanza y permanentemente tenemos que estar haciendo entrenamientos y capacitación. Fíjense incluso que hasta los profesionales universitarios que salen de la facultad, lamentablemente salen con una formación limitada, básicamente porque utilizan elementos o maquinarias que ya hoy están en desuso. Entonces nosotros, cualquier empresa que hoy ingresa a una persona recién recibida, necesita 6 meses de entrenamiento y capacitación para que realmente se adecue a la tecnología actual. Eso es un déficit que en su momento trabajamos con las autoridades de la Universidad Nacional para que realmente se eleve el estándar en ese sentido. Cuando hablamos de un órgano de control estamos hablando de Dinavisa. Pero le pregunto, doctor, ¿Dinavisa tiene infraestructura, tiene condiciones reales de hacer una cobertura, de hacer una protección y de hacer un resguardo de la población paraguaya que consume fármaco nacional y de aquellos importados? Bueno, realmente
La respuesta sería que no, que Ajá. no tiene efectivamente todo lo necesario, y partimos de un aspecto básico y fundamental. Dinavisa debería ser una entidad autónoma y autárquica. Autónoma y autárquica. Autónoma y autárquica. Por supuesto, dependiendo del Ministerio de Salud desde un punto de vista jerárquico, pero debería tener sus propios recursos que nosotros, todos los que realizamos cualquier tipo de operaciones dentro de lo que sea importación, exportación, registros sanitarios, todo eso está arancelado y por lo tanto significan ingresos para esa dirección de vigilancia sanitaria, pero como sabemos todas estas entidades recaudan y después una parte consumen para su gato y otra parte va al Ministerio de Hacienda. Entonces es fundamental que tuviera autonomía presupuestaria y también que las personas que integren esta dirección sean profesionales, altamente capacitados, que ingresen por concurso, que tengan la posibilidad de hacer una carrera dentro de esta dirección y que también tengan salarios Claro. adecuados, porque lo que están haciendo es, como tú dijiste, absolutamente significativo para precautelar la salud de la población. Mira, me llama la atención y quiero que los televidentes se queden con esto. El sector privado está pidiendo que Dinavisa sea autónomo y autárquico, ¿eh? A ustedes le da mayor seguridad de exportación, un mejor control, que Dinavisa tenga mayor jerarquía en la inspección y control de los fármacos que se producen y que ingresan acá, doctor. Así pero el interés es doble, es el interés de las empresas, pero también el interés de las personas. Porque si no se ejercen los controles, ¿cuántas veces hemos visto? Se han salido a programas hace poco, si no, en farmacia tal encontramos este producto de contrabando, encontramos productos vencidos, encontramos productos de uso del IPS o del Ministerio de Salud. Bueno, todo eso es consecuencia de una falta adecuada de control, pero el control, para hacerlo hay que tener los recursos. Y para que Dinavisa, pues me interesa el tema, tenga autonomía, ¿qué falta, doctor? ¿Una ley, un proyecto de ley? Falta una ley. Nosotros hemos entregado a las autoridades, incluso al gobierno anterior y ahora a las autoridades actuales, un proyecto que por supuesto será perfectible, y creo que está en este momento dentro del análisis en el Ministerio de Salud. ¿Cómo se financiaría Dinavisa para que tenga autonomía presupuestaria? ¿Cómo recibe dinero? Con los recursos, como estoy diciendo, con los recursos propios generados por el organismo, con todos los aranceles y tasas que percibe, que son hoy superiores a sus propios gastos. Eso es un dato importante, o sea, ingresa más plata a Dinavisa de lo que Dinavisa usa para su infraestructura. Así es. Bárbaro. Y ese dinero iría a Hacienda hoy en día, entonces, ¿verdad? Así es. O sea, la plata que va a Dinavisa se utiliza para otros recursos. Indudablemente, como tantas otras instituciones que también tienen ingresos, que después eso se va a la bolsa, digamos, de gasto. Claro, de gasto, en este caso asumo que del Ministerio de Salud. Y además de eso, que falta voluntad política. Entonces, si ustedes ya hablaron con la administración anterior y hoy están conversando de nuevo con el actual, ¿qué falta? Y bueno, ¿Un mejor entendimiento? Falta, sí, seguramente mayor diálogo y la oportunidad de hacerlo. Estas experiencias, por ejemplo, se vivieron en la DINAPI, en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, también de alguna manera en el SENACSA. Es decir, todo lo que se logró en la ganadería fue también fruto de haber hecho un poco esa alianza público-privada y hacer que el SENACSA, que depende del Ministerio de Agricultura, pero que tiene y funciona con autonomía y con recursos propios. SENACSA es un buen ejemplo, porque la ganadería y la carne paraguaya hoy tienen una marca registrada internacional gracias a la misma verificación de SENACSA. Así es. Eso sería el ejemplo paralelo de Dinavisa con el tema fármacos. Así es. Te voy a hacer un ejemplo. Nosotros, todas estas inspecciones internacionales tenemos porque la calificación de Dinavisa es categoría 1 y para las autoridades categoría 4, que son según la OPS, Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, los países como Argentina, si está autorizado el laboratorio por el ANMAT, que en este caso sería el equivalente a la Dinavisa, no hay inspecciones. No hay inspección. No, porque ya se supone que hay una autoridad suficientemente sólida, confiable, que
garantiza que el producto elaborado en un laboratorio en Argentina no, puede ir al mundo. Por más que hoy estemos discutiendo este tema, me imagino, doctor, que en el futuro esto va a ser irreversible. A lo mejor hay una política mundial de que tu órgano de control efectivamente tiene que tener jerarquía para decir este remedio sirve o este remedio no sirve, ¿verdad? Así es. Es un proceso que se tiene que vivir, pero como tú dices, hay una decisión que está en un ámbito político, si se quiere, que se tendrá que tomar. Además de los productos falsificados de mala calidad que se producen en Paraguay, que existen, doctor, el tema del contrabando, ¿quién controla la medicina que entra ilegalmente y que no tiene control de calidad? ¿Es Inavisa o puertos, aduanas? Bueno, eso entra por las fronteras como muchas otras cosas que entran de contrabando. Y en muchos casos se comercializan en determinadas farmacias. También en la farmacia, como en todos los ámbitos, existe gente muy seria, donde vos no vas a encontrar nada fuera de lugar, y hay otras personas que todavía... ¿Cuántas veces? O sea, es cuestión de poner Google y vamos a encontrar, no sé, 20 intervenciones. Ahora, esas personas nunca supimos muy bien si alguna vez tuvieron un castigo es un tema formal, real, ¿no? Hay a veces intervenciones, la fiscalía está, la policía, agente de salud, pero no se sabe finalmente qué pasó con esa gente. Sí. Y probablemente la impunidad aliente a que vuelva a hacer claro, el mismo negocio, ¿verdad? Porque es un negocio floreciente, probablemente seguro hacer falsificaciones, ¿eh? Así es. ¿Ustedes cómo trabajan con el sector público, como sector privado? Digo, ¿cómo está porque ustedes proveen al Estado paraguayo en el tema de salud? ¿Cómo va la contrapartida, la paga que siempre es preocupante para Cifarma? Como creo que también es bastante conocido, hemos tenido dificultades muy notorias, especialmente en su momento con el IPS, que hace 3 años fueron resueltas, muy bien resueltas, en su momento con la administración del doctor Benigno López, y hoy con el IPS hay una relación muy correcta en el sentido de que los abastecimientos que se generan por licitaciones públicas son abastecidos y pagados en un plazo normal de tiempo. En el caso del Ministerio de Salud, eso no fue así, se fue digamos, alargando los plazos por dificultades presupuestarias. Se iniciaron negociaciones que en este momento deben estar cumpliendo 1 año en su momento con el gobierno anterior. Se fue avanzando de alguna manera, se había llegado a un punto de generar una idea de una cesión de deuda, es decir, que el ministerio se pudiera financiar a través de que nosotros cediéramos deuda a entidades bancarias. En su momento no se terminó de cerrar el círculo para todo eso, pero con el nuevo gobierno reanudamos las conversaciones que empezaron en agosto y bueno, y culminaron a fin de noviembre, y en diciembre, en estas primeras semanas de diciembre, la mayoría de las 57 empresas que estaban afectadas han logrado concretar la cesión de deudas correspondientes. Me imagino que vino con pago de intereses. Los intereses los tuvimos que asumir nosotros. Ah, no, el Estado no pagó los intereses. Tuvimos que asumir nosotros, sí. Doctor, porque no había otra alternativa. El ministerio hoy no tiene presupuesto para poder asumir esa deuda y la está refinanciando a 2 años y bueno, y ahora esperamos que la nueva deuda que se generó desde mitad del 2018 hasta ahora, bueno, vamos a ver en el 2019 cuál va a ser el planteo de cómo se va a honrar esa deuda. Doctor, ¿por qué no se aplica, y algunos hablan de la experiencia argentina, que uno cuando asiste a un hospital público, en el caso del Seguro Social, vos te vas a la farmacia que te queda más cerca y pedís el remedio y finalmente el Estado termina pagando a esa farmacia? ¿Es imposible cumplir eso, hacer eso en Paraguay? No. Bueno, acá yo voy a hablar a título personal, no como presidente de Cifarma. A título personal, a mí me gustaría que cada persona que tenga un trabajo se asegure donde quiera. No tengamos un monopolio. Primero, el IPS no debería tener en una sola organización lo que es jubilación y lo que es salud. Debería estar separado. Y después, si queremos tener un seguro público, perfecto, podemos tenerlo, pero también que las personas tengan la libertad de asegurarse donde quieran.
Y cuando uno se asegura donde quiera, va al médico de su preferencia y si tiene un reembolso, un reintegro o una exoneración total de medicamentos, va y lo compra en la farmacia que estén adherida a ese seguro. Pero Entonces, eso no es posible hoy. no es posible porque no tenemos la fuerza de hacerlo realmente. Fíjate lo que ocurre en Paraguay, doctor. El Estado paraguayo al sector privado le obliga a tener seguro en el espacio público, sería Así IPS. así es. Pero los funcionarios públicos tienen seguro en instituciones privadas. Totalmente inentendible. Así es. Eso se puede corregir. Ustedes como CIFARMA pueden marcar una agenda de conversación para Yo creo depurar y mejorar esto. que este tema excede a CIFARMA, porque nosotros simplemente tenemos una relación importante como proveedores de una de las cosas que los seguros consumen, que son medicamentos, pero también hay otro montón de cosas, insumos médicos, repuestos, equipos médicos, hotelería, hay un montón de cosas involucradas. Yo creo que el tema de hablar de seguros de salud y de cómo sería un proceso en ese sentido, deberías involucrar a toda la sociedad, todos los gremios, todos los sindicatos de trabajadores. Tiene que ser una cosa donde realmente para hacer un cambio de esa naturaleza tiene que haber un consenso muy importante. ¿Usted percibe, doctor, y esta pregunta tiene alguna malicia, una política de Estado a nivel de salud pública? ¿Hay una visión real de qué hacer o se trabaja por inercia o se apaga incendios a diario nomás? Bueno, a ver, la visión es la que hoy nos está comentando el ministro actual de Salud, el doctor Mazzoleni. Tengo entendido que hay una visión y hay una idea por ejemplo, de ampliar las unidades de salud familiar, hacer de que haya un proceso de mayor prevención. Lamentablemente la mayoría de nuestros pacientes, de los pacientes, llegan a los centros de salud ya muy deteriorados. O sea, no hacen el proceso de atención anual, de revisión, de ir a los centros básicos al inicio y no después llegar al Hospital Nacional o al Hospital de Barrio Obrero cuando la situación ya es crítica. Es un proceso que también es un proceso cultural. Entiendo que esa visión está, pero que hay muchas dificultades para implementarlo. Y sí creo, y en eso absolutamente creemos en eso y estamos totalmente dispuestos a apoyar al Ministerio, es en la tecnología. Es decir, el Ministerio tiene que aplicar tecnología, tiene que tener las recetas electrónicas, tiene que tener la historia de los pacientes, tiene que tener los medicamentos almacenados en lugares que cumplan con las normas, tiene que tener los consumos claramente establecidos, de manera tal de tener previsibilidad sobre lo que va a comprar, cuándo va a comprar, cuánto va a comprar, que se venzan medicamentos. Mira que te tomo la palabra, doctor. Estabas diciendo que ustedes como Cámara, como industria, están dispuestos a colaborar con el Estado paraguayo. Absolutamente, y eso ya se lo hemos expresado en varias oportunidades al ministro doctor Julio Mazzoleni. Y en el tema de responsabilidad social, ¿cómo está la Cámara, doctor? Porque hablamos de entrenamiento, hablamos de capacitación, una cuestión interna. En el tema de compromiso con la sociedad, ¿la Cámara trabaja en eso? La Cámara, en este caso, deja más a sus asociados la realización de esos, y todas las empresas, todas, tenemos acciones de responsabilidad social con la comunidad, con los vecinos. Sí, nosotros somos una industria que tenemos que tener cuidados extremos en cuanto a los residuos, en cuanto al aspecto ambiental. Entonces, realmente nosotros cumplimos en todos esos aspectos porque somos, como dije, ampliamente responsables en ese sentido. Y con la parte social, bueno, en muchos casos facilitamos muestras médicas o originales para tratamiento de personas de escasos recursos, o sea que realmente lo hacemos habitualmente. Termino con esta pregunta, doctor. Ustedes como agente económico, porque son agentes económicos importantes, ¿cómo ven este 2019 que se nos viene? Con cierta incertidumbre. Nosotros tuvimos el año 2018 hasta julio, agosto, realmente con un crecimiento importante en relación al año anterior. Los últimos 4 o 5 meses
hay evidentemente una cierta retracción, no significativa, pero lo hay. Y fíjense que ustedes el medicamento necesariamente es casi el último que es afectado cuando a la gente no le alcanza para cumplir con sus gastos. ¿Hay algún aspecto en lo que se llama siempre la microeconomía que nos preocupa un poco? Las cuestiones macro, de cuestiones generales, del aumento del PIB, de los intercambios, importaciones, exportaciones, parece siempre seguir por la línea. El equipo económico para nosotros nos da bastante garantías, confiamos mucho en esa conducción, pero en el micro hay algunas situaciones que preocupan un poco. Fue un placer hablar con el vicepresidente de Cifarma, el doctor Osvaldo Forment. Gracias, doctor. Encantado, gracias.